90 preguntas sobre el Gran Tao. Prefacio. El Tao es verdadero. Si nosotros no sabemos qué es la verdad, ¿cómo podemos aprender el Tao? Por eso, nosotros debemos saber la verdad. La única manera de saber la verdad es interrogando. Cuando no entendemos algo, debemos hacer preguntas. Desafortunadamente, nosotros estamos avergonzados de hacer preguntas. Entonces, la duda con nuestra mente queda sin solucionarse. Muchas personas conocen el Tao, como ha sido propagado abiertamente en todas partes del mundo hoy día, pero muy pocas personas son capaces de entender la importancia del Tao y ellos disciplinan a sí mismos, según guardando el espíritu del Tao. La razón es cuando ellos tienen dudas, no hacen preguntas. Entonces este libro puede asistir a esas personas que están determinadas a cultivar el Tao. Además, puede guiarlos a un estudio más allá del Gran Tao. ¿Qué es Tao? El Tao existe antes de la presencia del espíritu y la tierra. Lao Tse, el creador del taoísmo, dijo: algo completo y sin figura es de la existencia antes de la creación del espíritu y la tierra, sereno, tranquilo, ilimitado, permaneciendo solo e incambiable, extendiéndose a todos lados, sin riesgo. Puede ser nombrado como la madre del universo, aunque el Tao es invisible, pero crea y domina los objetos visibles y audibles. Además, el Tao no sostiene el nombre como dijo Lao Tse. No sé su nombre. Lo llamo como el Magnífico, como el Tao. Es invisible. Está simbolizado por un círculo irrompible o un símbolo forzadamente limitado en la vista de la limitación de la mente humana. El círculo irrompible o representa el Tao en quietud, mientras que una línea recta representa el Tao en movimiento. Cuando el Tao está en movimiento, el círculo irrompible se convierte en una línea recta. Habrá un proceso evolucionario de la diferenciación de la unidad a la multiplicidad. El carácter chino, uno, es una línea recta. El Tao crea el espíritu, la tierra y el hombre. Da vidas a todas las criaturas y plantas. Además domina la rotación de la tierra y el resto de los planetas. Realmente, el Tao es causa de todas las cosas, pero si la línea recta está acortada, llegará a ser un punto. Así que el círculo irrompible, la línea recta y el punto representan el Tao en quietud y en movimiento respectivamente. Además, si la línea recta se vuelve más larga, llegará a ser una línea más larga. Verdaderamente el Gran Tao es lo más grande de todo, por lo que no tiene figura. El Tao crea y domina todo, pero si la línea se vuelve más corta, llegará a ser un punto. En otras palabras, el Tao puede también ser lo más pequeño de todo, porque no tiene forma. Por lo tanto, que el hombre está pertenecido al Tao, está referido a su espíritu eterno. El hombre está fundado con su espíritu eterno, pero no está consciente de eso. Si los seres se dan cuenta de la presencia de su espíritu eterno y lo preservan bien, ellos llegarán a ser sabios. De lo contrario, si ellos no saben cómo preservar su espíritu bien, irán al infierno. Después de morir, por eso dando cuenta de la presencia de su espíritu valioso, es mucho mejor que leer miles de libros. Es obvio que el hombre posee los 5 principios cardinales de su moral y naturaleza intelectual, es decir, benevolencia, justicia, cortesía, sabiduría y confianza. Entonces, si llegara a cumplir, será un sabio. Arregla tus asuntos por los 5 constituyentes del hombre para preservar el espíritu eterno. El hombre debe dar primero su respeto filial a sus padres y amar a sus prójimos. Además, debe sacrificarse a sí mismo para poder beneficiar a otras personas y siempre debe ser cortés y modesto. Finalmente, ellos deben ser considerados y atender sus palabras. Aparte de eso, si escribimos un carácter chino 1, que es una línea recta vertical, llegará a ser una línea vertical. Si la línea recta y la línea vertical se combinan juntos, forman la cruz.
Verdaderamente, el Tao es el creador de todas las cosas. No se sorprende que Lao Tse dijo, aunque el Tao es invisible, él crea el espíritu y la tierra y domina la rotación de la tierra y la luna. Y, aunque el Tao no tiene nombre, pero él da vidas a todas las cosas. En conclusión, antes de la presencia del espíritu y la tierra, ya existe la presencia del Tao. Pero el Tao es invisible e ineludible. El Tao crea el universo y la tierra y ayuda a todo a crecer y prosperar. Sin duda, todos los objetos visibles y audibles no pueden existir sin él. ¿Cuál es la relación entre el Tao y la humanidad? El Tao es la verdad, es el camino correcto de la vida. Si nos desviamos del camino propio, debemos estar conscientes de retornar a él de una vez ya. El término chino para el camino es Tao. Realmente debemos esforzarnos por andar en el camino hacia la perfección en sí mismo. Confucio dijo, el hombre razonable debe ir al camino correcto de la vida. Aunque él sufra de hambre, entonces debemos conocer la importancia del Tao para poder evitar cometer errores. Debemos ser muy cuidadosos, prudentes y aprensivos todo el tiempo. Mientras que hemos aprendido el Tao, nunca debemos hacer cosas malas y olvidarnos de los principios del Tao. Debe notar que los sabios en el pasado nunca se han olvidado del Tao. Después de aprenderlo, ellos eran muy prudentes y siempre se vigilaron a sí mismos contra la depravación. Más de eso, si nos alejamos del Tao, recibiremos castigos en la sociedad y sufriremos en el infierno después de morir. Por eso, el Tao tiene una relación muy íntima con el humano. ¿En cuántos periodos puede ser dividida la propagación del Tao? La propagación del Tao puede ser dividida en 3 periodos. A. El periodo de Yang Verde. En el Tao Te Ching encontramos la expresión, aunque el Tao no tiene límites, pero él crea el espíritu y la tierra. Esto prueba que antes que existiera el universo y la tierra, ya existía el Tao. Fu Xi, el personaje más antiguo de la historia china, se dedicó a sí mismo a la meditación en el significado fundamental del universo. Él proyectó los 8 trigramas para poder demostrar el misterio del espíritu y la tierra. Desde ese tiempo, el hombre empezó a aprender el Tao. Después de eso, San Qin, el ministro de Wan Ti, un emperador, inventó las 6 escrituras. Las casas fueron construidas y las ropas hechas. El hombre llegó a ser civilizado y no bárbaro. En realidad, el emperador Yao, el emperador Shun, el rey Wen y el duque de Chu enseñaron el Tao de uno al otro. Este periodo fue llamado el periodo de Yang Verde. Durante el mismo, solamente los emperadores pudieron aprender el Tao. B. El periodo del Yang Rojo. Durante la dinastía Chu, la gente empezó a desobedecer a los emperadores, quienes apenas pudieron transmitir las enseñanzas del Tao. Por eso, desde ese tiempo, 3 religiones, budismo, taoísmo y confucianismo, propagaron el Tao. Lao Tse fue la primera persona en propagar el gran Tao. Él tenía un libro llamado Tao Te Ching, donde describió explícitamente los principios básicos del Tao. Es realmente un libro muy bueno. Lao Tse fue admirado como un dragón por Confucio, quien aprendió de Lao Tse por un tiempo. Llevó también la responsabilidad de propagar el gran Tao. Él difundió el Tao y su discurso llegó a ser el principio básico que debería ser seguido por cada uno de nosotros. Además, los libros como El Gran Aprendizaje y La Doctrina del Medio explicaron el misterio del gran Tao. Hasta Menzi continuó propagando las enseñanzas de Confucio después de eso. El Tao fue difundido de China a la India, aunque en la dinastía de Song existieron muchos escolares como Chu Tung-yi, Chen Ho y Chu Si, que solamente pudieron explicar las ideas básicas del gran Tao. La verdad es que después del tiempo de Menzi, el gran Tao fue propagado hacia el oeste. Buda entonces empezó a propagar el Tao en la India. Durante este periodo, estas 3 religiones propagaron sus propios principios y tenían sus propios libros y sus maneras de enseñanza.
Cuando Tadmor, quien aprendió las doctrinas básicas del budismo, fue a China, luego de la dinastía de Stan, las enseñanzas del Tao fueron otra vez difundidas en China. Tadmor fue la primera persona en propagar el Tao en China. Él enseñó el Tao a Zheng Quan, quien llegó a ser el segundo patriarca. El tercero fue Zheng Chan, el cuarto Tao Xin, el quinto Zhong Ren, el sexto Wei Lan, el séptimo los señores Pai y Ma, el octavo el señor Lu, el noveno el señor Qing Lin, el décimo el señor Liao Ku, el onceavo el señor Ho, el doceavo el señor Su, el treceno los señores Yang, el catorceno el señor Yuen, el quinceno el señor Wang Chue Yi, el décimo sexto el señor Liu Qing Su. Todos ellos enseñaron el Tao de uno a otro. Esto marcó el final del periodo de Yang Rojo. Sí, el periodo de Yang Blanco. El periodo que estamos viviendo ahora se llama el periodo de Yang Blanco. Ahora es el tiempo correcto para que el sabio llamado Qigong propague el gran Tao, para poder rescatar toda la humanidad. En este momento, todas las religiones tienen que unirse en uno, el gran Tao. No solamente el hombre tiene la oportunidad de aprender el Tao, sino todos los espíritus y fantasmas también tienen la oportunidad de oro para aprender a practicar el Tao. La verdad es que cada uno llegará a ser un sabio si ellos tienen la gran confianza en el Tao y llevar a cabo los principios del Tao con todo su corazón. Este es el periodo del Yang Blanco. ¿Cuál es la finalidad del Tao? La finalidad del Tao es respetar a Dios y a todos los sabios, llevar a cabo los deberes filiales, amar a nuestros hermanos y hermanas, deshacer nuestros malos hábitos y distinguir entre lo correcto e incorrecto. El Tao también nos enseña a ser generosos hacia nuestros vecinos y ser fieles a nuestros amigos. En verdad, el propósito principal del Tao es traer armonía y hermandad a toda clase de gente por todas partes del mundo. Además, el establecimiento de la veracidad hacia el Tao es esencial. Menzi dijo: nunca ha existido la persona que posee la verdad absoluta y sin embargo fracasa en afectar a otros. Por eso la consecución de la veracidad es considerada como la más excelente. En realidad, el objetivo principal del Tao es rescatar a todas las personas buenas de los desastres y las desgracias. Mientras que hemos aprendido el Tao, deberíamos propagarlo para beneficiar a la humanidad. ¿Existe algún ciclo del nacimiento y la muerte? Sí, existe. Por lo tanto, las estaciones del año están concernidas. Existen 4 estaciones en un año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Después del invierno vendrá el verano otra vez. Además, nosotros trabajamos durante el día y descansamos durante la noche. En la mañana siguiente debemos levantarnos temprano y comenzar nuestro trabajo otra vez. Esto es llamado un ciclo. Además, un país muy próspero puede llegar a ser muy pobre y una persona pobre puede llegar a ser un hombre rico. Es evidente que nosotros no podemos impedir la muerte. Después de esta, debemos llegar a ser seres humanos u otros animales para la vida siguiente. Este es el ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso, si no aprendemos el gran Tao, no lograremos escapar del ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Podemos escapar del ciclo del nacimiento y la muerte? Sí, podemos. Es simple que las personas que hacen cosas malas durante su vida llegarán a ser perros, gatos, demonios o sufrirán en el infierno después de morir. Pero las personas generosas quienes acumularon virtudes llegarán a ser seres humanos otra vez o se convertirán en divinidades después de la muerte. Desafortunadamente, ellos no podrán ir al paraíso porque no aprendieron el gran Tao. Luego de iniciarse en el gran Tao, debemos mejorar nosotros mismos para poder ir al paraíso. Después de morir, realmente no es fácil escuchar sobre el Tao. Podemos aprenderlo en este momento, simplemente porque el mundo está lleno de violencia y desastres. El emperador Sun Zi, quien llegó a ser un monje cuando fue viejo, dijo: antes de que naciera, no sabía quién era yo.
Después de nacer, sé quién soy. Siendo un adulto, yo sé quién soy. Cuando yo muera, no sé quién seré. Nadie sabe de dónde vengo y a dónde voy. ¿Por qué debería yo vivir en este mundo sin hacer algo útil? Preferiría nunca nacer. Entonces no tendré preocupaciones y penas. Por eso, nunca iremos al infierno si aprendemos el Tao. Verdaderamente, el Tao nos permite guiar una vida mejor y más significativa. ¿Es fácil aprender el Tao? No es fácil. Primero existe la dificultad para tomar el físico del humano. Si imaginamos que los animales salvajes no tienen la oportunidad de iniciarse en el Tao, además, nuestro espíritu eterno existe dentro de nuestro cuerpo. Sin nuestro cuerpo, no podríamos preservar nuestro espíritu valioso. En otras palabras, según hagamos uso de nuestro cuerpo, podemos recibir ceremonia del Tao. Debemos entender su excelencia y enseñar a otros a portarse bien. Por eso, debemos cuidarnos bien. Segundo, no es fácil aprender el gran Tao. El Tao está propagado extensivamente hoy día para rescatar la humanidad, debido al hecho de que el mundo está lleno de desastres y violencia. Evidentemente, si el mundo no estuviera lleno de desastres naturales hoy día, el Tao no hubiera sido propagado extensivamente. Por eso, es una oportunidad extraordinaria para que lo iniciemos. Tercero, es difícil para nosotros aprender el Tao, pues existen hoy día numerosas clases de religiones. Por eso solo hay un Tao genuino. Sin iniciarlo, no podemos salvarnos de los desastres. En conclusión, no es fácil para nosotros aprender el Tao. ¿Qué significa si las personas obtienen uno, ellos llegarán a ser sabios? El Tao es originalmente quieto. Puede ser representado por un círculo irrompible o, cuando está en movimiento, llegar a ser una línea recta. El carácter chino para uno. El Tao creó el espíritu, la tierra y el hombre. En verdad, creó cada cosa en este mundo. Si existe el Tao, la tierra y los planetas girarán de una manera propia y cada cosa en el mundo estará en armonía. Más que eso, si el hombre aprende el Tao, podrá preservar su espíritu y llegar a ser un sabio. Antes que nosotros naciéramos, nuestro espíritu eterno era originalmente puro. Luego de nuestro nacimiento es uno. Por ejemplo, nuestro espíritu eterno se parte en dos. Por ejemplo, nuestro espíritu eterno y nuestro cuerpo. De una manera, nuestro espíritu eterno pierde el uno, que es el Tao. El hecho es que nuestro espíritu corresponde al trigrama Chien, antes que naciéramos, pero después de haber nacido, la línea central del trigrama Chien se parte en dos. Entonces es transformado en trigrama Li. El trigrama Li simboliza partida. En otras palabras, nuestro espíritu parte de un lugar donde debería estar y se dispersa a la nariz, oídos, boca y ojos. Consecuentemente nos convertimos en voraces y ambiciosos. En la otra manera, nuestro cuerpo también pierde uno. Nuestro cuerpo originalmente corresponde al trigrama Kun, pero tras nuestro nacimiento se transforma al trigrama Kan. Este trigrama simboliza el sufrimiento, mientras que permitimos el placer al sexo, vino y apuestas. Nuestro espíritu es oscurecido por la ambición y los malos deseos. Eventualmente sufriremos en el infierno tras nuestra muerte. Por eso, mientras que hemos aprendido el Tao, primero debemos purificar nuestro espíritu eterno. Uno está referido a nuestro espíritu. En una manera, debemos deshacernos de nuestros deseos malos, pasiones y depravaciones. En la otra manera, debemos llevar a cabo los 5 constituyentes del hombre: benevolencia, justicia, cortesía, sabiduría y confianza. Si regularizamos nuestros asuntos a través de estos 5 principios cardinales todos los días, llegaremos a ser sabios. Es simple que uno es importante. En la ausencia del Tao, que es representado por uno, la Tierra y los otros planetas no giraban alrededor del Sol propiamente. Similarmente, sin el Tao, ocurrían terremotos, ciclones, tifones y otros desastres en todas partes del mundo. Finalmente,
si el hombre pierde su conciencia, su espíritu irá al infierno luego de morir. ¿Por qué existen críticas contra el Gran Tao? La razón es que algunas personas no entienden lo valioso del Tao. De hecho, el Tao es verdadero. Si el Tao no fuera criticado por personas ignorantes, no hubiese sido propagado extensivamente a todos nosotros. Además, las blasfemias y críticas son buenas para nosotros porque podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Confucio, por ejemplo, fue reprochado por muchas personas ignorantes cuando fue a propagar el Gran Tao en el pasado. Él dijo: un hombre no se siente arrepentido aunque él puede ser desconocido. Solamente un sabio puede vivir de esta manera. A pesar de todas las críticas durante su vida, Confucio es ahora respetado por cada uno de nosotros. Sin duda, las críticas contra el Tao no le hacen daño, por el contrario, ayudan a propagarlo. ¿Por qué aún existen dolores y sufrimientos si ya hemos aprendido el Tao? Es verdad que todavía tenemos dolores y sufrimientos, aunque hemos aprendido el Tao. La razón es que sin ellos no podríamos fortalecer nuestro carácter o expresar nuestra gran confianza en el Tao. Es importante tener en cuenta que aunque Confucio en un tiempo sufrió de hambre, siguió siendo feliz. Él siguió persistiendo en los principios del Tao. Nos dio un ejemplo muy bueno mientras dijo: si uno tiene la gran responsabilidad, deberá primero pasar por toda clase de sufrimientos. Por eso, dolores y sufrimientos son buenos para nosotros, porque nuestra capacidad es responsable en el trabajo humanitario será desarrollado y fortalecido de esta manera. Nuestra paciencia también puede ser probada solamente cuando existen dolores y sufrimientos. Explicación del Gran Tao. El Tao es el principio creativo al que todas las cosas deben su origen. Penetra el entero universo. Además, trae un orden armonioso de cosas dentro del cosmos. Causa que todas las cosas crezcan y se desarrollen a la extensión máxima de su utilidad. Sin el Tao, los planetas pararían de girar y cada cosa cesaría de crecer. Llamamos al Tao como Madre del Universo. También lo llamamos Dios, quien es el más noble de todos. Además, el Tao dota a cada uno de nosotros de un espíritu eterno que es nuestra vida en sí misma. Aunque el Tao es invisible e inaudible, realmente existe. Por ejemplo, vemos la Tierra, el Sol y la Luna. Pero debe haber un creador. Es el Tao quien creó todo esto. También sabemos que la Tierra y otros planetas giran mientras el hombre y otras criaturas viven. Pero ¿quién domina todo esto? Sin duda es el Tao. ¿Quién domina cada cosa? También sabemos que los científicos pueden inventar y descubrir cosas. Pero ¿quién les enseña las técnicas? Es el Tao quien dota a los científicos de las técnicas. Además, las nubes llegan a ser lluvia cuando están confrontadas y la electricidad puede producir truenos. En verdad, es el Tao quien hizo todo esto posible. Más que eso, existen sonido, luz y electricidad. ¿Pero por qué existen sonido y luz? Es el Tao quien creó todo esto. También sabemos que el arco iris es un fenómeno. ¿Pero quién lo hizo posible? En verdad, el Tao lo hizo posible. Sin duda, no podemos rechazar la presencia del Tao. Déjenos tomar dos ejemplos. Creemos que hay electricidad, aunque es invisible. Además, aunque nunca los hemos visto antes. Por eso debemos creer en el Tao, aunque no lo podamos ver u oír. Desafortunadamente, algunas personas solo creen en lo que ven y dudan de las cosas invisibles. Aunque todos ellos tienen sus propios espíritus, no creen en ello. Como resultado, ellos permiten el placer del sexo, vino y apuestas y llevan una vida lujosa. Es una pena que no piensen siquiera en purificar sus mentes. No es sorprendente entonces que ellos irán al infierno luego de morir. La cultivación del Tao puede ser manifestado en 3 métodos. ¿Cuáles son? El primer método es el Gran Tao. Si aprendemos el Gran Tao y seguimos los principios del Tao con toda sinceridad, llegaremos a ser sabios. Después de aprender el Tao podríamos entender que todos nosotros tenemos
nuestro espíritu eterno y sabemos cómo preservarlo bien. Confucio dijo, si tengo la oportunidad de aprender el gran Tao en la mañana, yo estudiaré muy feliz, aunque muera en la noche. Por eso, el gran Tao es el método superior con un resultado inmediato. El segundo método no es superior al gran Tao. Los seguidores de este método solamente practican la meditación como una forma de entretenimiento personal para calmar la mente y la resistencia física. La mente y la resistencia física pueden abrir un camino para la evolución espiritual. Esto resulta en un efecto lento. El tercer periodo es el más inferior, consistiendo principalmente en actos caritativos y liberando pájaros y peces, pero debemos tener en cuenta que haciendo solo esto, el efecto es muy lento. Esto se hace en el suelo humanitario. En todo caso, esas personas serán renacidas como hombres ricos, llevando vidas lujosas y cómodas porque han hecho actos buenos. Sin embargo, no podrán escapar del ciclo de la vida y muerte, porque solo pueden obtener lo que han sembrado. Los actos son insuficientes para ser premiados a un lugar divino. ¿Cómo progresar después de aprender el Tao? Después de aprender el Tao, debemos, por un lado, tener una conducta buena y arrepentirnos de nuestros pecados. Por otro lado, debemos beneficiar al mundo propagando el Tao. Si lo hacemos, lograremos mejorar el Tao. Aparte, existen otras formas de hacer progresos. El método es extender el Tao, para que todas las personas buenas tengan la oportunidad de aprenderlo. También debemos publicar buenos libros concerniendo al Tao para que circulen por todas partes del mundo. Además, tenemos que estudiar libros tales como 4 libros por Confucio, Tao Te Ching por Lao Tse. Más que eso, tenemos que practicar las doctrinas del taoísmo, confucianismo y budismo. Contenido de la verdad. También debemos tratar de ayudar a los pobres e impedidos para poder aliviar su sufrimiento. Además, debemos aconsejar a los adultos a amar a sus hijos y a cumplir los deberes filiales. También debemos aconsejar a los esposos a estar en armonía y propagar las virtudes de la verdad, sinceridad y honestidad. Último, pero no menos importante, debemos aconsejar a los demás a deshacer sus malos hábitos, teniendo en cuenta que no debemos alardear de lo que hemos hecho, ni perder nuestra calma, aunque otras personas no tomen nuestros consejos. En verdad, estos son los métodos para progresar en el Tao. ¿Por qué es el Tao llamado el Gran Tao? El Tao es llamado el Gran Tao porque el Tao no solo salva a la humanidad de los desastres, también salva a los divinos y fantasmas. Eventualmente el hombre, los buenos espíritus y los fantasmas podrán ir al paraíso si se inician en el Tao. Este salva a todos los espíritus eternos. ¿Cómo pueden los espíritus buenos iniciarse en el Tao? Las personas que hicieron buenos actos para beneficiar la humanidad llegarán a ser divinos después de morir, pero ellos no podrán ir al paraíso porque no se iniciaron en el Tao. Evidentemente, es bastante difícil para los divinos iniciarse en el Tao. Primero, ellos deben buscar a la persona apropiada que les pueda traer la enseñanza del Tao para poder ir al paraíso. ¿De qué manera podemos hacer que nuestros padres fallecidos se inicien en el Gran Tao para que puedan ir al paraíso? Si nuestros padres están vivos, debemos cumplir nuestros deberes filiales, pero si ellos están muertos, debemos tratar de ayudarlos a ir al paraíso. Si practicamos el Tao persistentemente, propagamos el Tao y nos abstenemos de la carne y el vino para siempre, podemos ayudarlos a llegar al paraíso. ¿Cómo progresar después de aprender el Tao? Después de aprender el Tao, debemos, por un lado, tener una conducta buena y arrepentirnos de nuestros pecados. Por otro lado, debemos beneficiar al mundo propagando el Tao. Si lo hacemos, lograremos mejorar el Tao. Aparte, existen otras formas de hacer progresos. El método es extender el Tao, para que todas las personas buenas tengan la oportunidad de aprenderlo. También debemos publicar buenos libros concerniendo al Tao para que circulen por todas partes del mundo. Además, tenemos que estudiar libros tales como 4 libros por Confucio, Tao Te Ching por Lao Tse. Más que eso, tenemos que practicar
las doctrinas del taoísmo, confucianismo y budismo. Contenido de la verdad. También debemos tratar de ayudar a los pobres e impedidos para poder aliviar su sufrimiento. Además, debemos aconsejar a los adultos a amar a sus hijos y a cumplir los deberes filiales. También debemos aconsejar a los esposos a estar en armonía y propagar las virtudes de la verdad, sinceridad y honestidad. Último, pero no menos importante, debemos aconsejar a los demás a deshacer sus malos hábitos, teniendo en cuenta que no debemos alardear de lo que hemos hecho, ni perder nuestra calma, aunque otras personas no tomen nuestros consejos. En verdad, estos son los métodos para progresar en el Tao. ¿Por qué es el Tao llamado el Gran Tao? El Tao es llamado el Gran Tao porque el Tao no solo salva a la humanidad de los desastres, también salva a los divinos y fantasmas. Eventualmente el hombre, los buenos espíritus y los fantasmas podrán ir al paraíso si se inician en el Tao. Este salva a todos los espíritus eternos. ¿Cómo pueden los espíritus buenos iniciarse en el Tao? Las personas que hicieron buenos actos para beneficiar la humanidad llegarán a ser divinos después de morir, pero ellos no podrán ir al paraíso porque no se iniciaron en el Tao. Evidentemente, es bastante difícil para los divinos iniciarse en el Tao. Primero, ellos deben buscar a la persona apropiada que les pueda traer la enseñanza del Tao para poder ir al paraíso. ¿De qué manera podemos hacer que nuestros padres fallecidos se inicien en el Gran Tao para que puedan ir al paraíso? Si nuestros padres están vivos, debemos cumplir nuestros deberes filiales, pero si ellos están muertos, debemos tratar de ayudarlos a ir al paraíso. Si practicamos el Tao persistentemente, propagamos el Tao y nos abstenemos de la carne y el vino para siempre, podemos ayudarlos a llegar al paraíso. ¿Qué significa el gallo dorado canta 3 veces? El gallo dorado representa el oeste, el norte corresponde al color blanco. Durante este periodo del Yan blanco, el hombre es salvado por Maitreya Buda. La frase 3 veces indica que ahora es la tercera vez que el Tao es propagado a toda la humanidad. El periodo del Yan verde fue el primero, segundo el del Yan rojo y tercero es el actual. Sin duda, la expresión entera. El gallo dorado canta 3 veces significa que mientras el mundo está lleno de desastres naturales y violencia, el Gran Tao es propagado mundialmente para salvar a todos. La primera vez que el gallo dorado cantó fue a los 100 días del fallecimiento de Maitreya. La segunda vez que cantó fue el año de su fallecimiento y Maitreya se ha revelado 100 días. El tercer canto será cuando estemos en el nuevo mundo. ¿Qué es el día del juicio final? Desde el tiempo en que el cielo y la tierra fueron creados hasta el momento en que serán destruidos, existen 12 periodos. La duración de cada periodo es de 10.800 años. Es importante recordar que estos fueron creados en el primero y segundo periodo respectivamente. El hombre, sin embargo, fue creado en el tercer periodo, desde el primero hasta el sexto periodo. Todas las cosas en el universo se desarrollaron poco a poco, entrando al séptimo periodo. Dios envió a los maestros para rescatar a los seres. Era la época del Yan verde y Yan rojo, y en el octavo periodo será el juicio final. Finalmente el hombre será destruido en el noveno periodo. En el 10º periodo se destruirá la tierra. En el 11º se destruirá el cielo y en el 12º periodo será el caos total. El hombre actualmente está viviendo en el 8º periodo. En otras palabras, ha vivido en este mundo por más de 70.000 años. Además, la propagación del Tao puede ser dividida en 3 periodos. El periodo del Yan verde, rojo y blanco. El primero se refiere al de Fuxi, la persona más anciana en la historia china. El segundo periodo comenzó con la dinastía del Chu. El último comenzó en el 8º periodo. Durante este periodo, el Tao es propagado para salvar a todas las personas buenas, pero las personas malas sufrirán con los desastres naturales. Es evidente que hoy día muchas personas permiten el placer del sexo y el vino, permitiéndose una vida lujuriosa. Ellos no se dan cuenta que tienen un espíritu valioso,
ni saben de dónde vienen y dónde irán luego de morir. Ellos simplemente hacen lo que les gusta y actúan contrariamente al Tao. En consecuencia, existe mucha violencia y desastres naturales en todo el mundo. Esto se llama el día del juicio final. Para prevenir la llegada de este día, debemos practicar el Tao con devoción y ánimo. Debemos darnos cuenta de que el paraíso es nuestra casa permanente. ¿Por qué algunas personas se enferman constantemente, mientras otras solo ocasionalmente? Muchas personas se enferman porque no se cuidan bien, pero existen personas que constantemente sufren enfermedades, pues han hecho cosas demoníacas o malas en las vidas pasadas. Muy frecuentemente enfermamos por haber comido de más, pero también ocurre cuando somos ambiciosos y permitimos el placer del sexo y el vino. Evidentemente, si estamos contentos, estaremos felices todo el tiempo. Entonces estaremos contentos aún siendo pobres. Por otra parte, si nos abstenemos del vino y la carne, no nos enfermaremos tan fácilmente. Es interesante observar que en la China, después de la dinastía de Han, muchas personas sufrieron de hambre. Pero hubo un hombre que estuvo muy sano, porque se abstuvo de la carne y el vino por 30 días. Así que si nos abstenemos de la carne y el vino para siempre, seremos sanos y fuertes. ¿Cuál es el requisito básico después de haberse iniciado en el Tao? Tener fe firme es el requisito para progresar en el Tao. Por ejemplo, cuando pedimos una buena fortuna o suerte, no se realizará si no creemos en ella. Entonces, debemos tener fe y confianza en el Tao. Además, existen muchas semejanzas entre el universo y el hombre. Primero, el sol y la luna representan los dos ojos del hombre. En letra china, sol y luna forman la palabra que significa vista. Segundo, existen 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Estos representan los 5 órganos principales del cuerpo humano: corazón, pulmones, riñones, hígado y estómago. Tercero, nuestros alimentos corresponden a la fuerza del yang y yin del universo. Cuarto, las 4 virtudes cardinales del hombre: cortesía, justicia, pudor, vergüenza, corresponden a los 4 atributos del clan: Yang, Gen, Han, Li y Zen. Sin duda, el hombre es similar al universo en muchas maneras. Por eso, si preservamos nuestro espíritu eterno bien, llegaremos a ser sabios. ¿Cuál es la forma más simple para mejorar en el Tao? El principio del confucianismo es preservar nuestro espíritu eterno bien. En verdad, esta es la manera más simple de mejorar en el Tao. Menzi dijo que debemos ayudar a otras personas propagando el Tao, porque se salvarán si lo inician. También declaró que debemos ser humildes y corteses hacia los demás. Si lo hacemos, también nos amarán y respetarán. Además, si aprendemos el Tao, nunca debemos olvidarlo. Siempre debemos estar junto a él en cualquier circunstancia. Cuando iniciamos en el Tao, sabemos que es una manera más fácil para practicarlo, pero también existe una manera más difícil. ¿Cómo podemos explicar la práctica de los 2 métodos del Tao? Nuestra mente puede ser seducida por otras cosas. Por ejemplo, cuando vemos un diamante precioso, tenemos el deseo de tenerlo. Similarmente, si escuchamos una música dulce, queremos escucharla. Esa es la manera fácil. Pero no podríamos preservar nuestro espíritu eterno bien si adoptamos esta manera. Sin embargo, la manera más difícil es que debemos resistir la tentación y deshacer nuestros deseos incorrectos, pasiones y depravaciones. Menzi dijo: el método de practicar el Tao es muy simple. Debemos deshacer nuestros deseos incorrectos para poder preservar nuestro espíritu eterno bien. En verdad, deberíamos practicar este método para hacer un buen progreso en el Tao. ¿Es verdad que podemos ayudar a nuestros padres fallecidos a ir al paraíso? Sí, es posible.
En el comienzo, Dios puso la ley que solamente el hombre puede iniciarse en el Tao y las personas fallecidas no pueden. Sin embargo, como los santos del cielo pidieron a Dios el permiso, ambos, el hombre y sus ancestros fallecidos, eventualmente están permitidos a aprender el Tao. Sin duda, cuando nuestros padres están vivos, debemos rendir nuestro respeto filial hacia ellos. Si nuestros padres están muertos, debemos tratar lo mejor posible de ayudarlos a salir del infierno. Para poder ayudar a nuestros padres a disfrutar la felicidad en el paraíso, debemos aprender el Tao y propagarlo con nuestras mejores habilidades. En todo caso, si todos los miembros de nuestra familia aprenden el Tao, podríamos ayudar a nuestros padres fallecidos a ir al paraíso. ¿Dónde se quedan nuestros padres fallecidos cuando se han iniciado en el Tao? Cuando nuestros padres fallecidos se han iniciado en el Tao, a través de su Hijo, llegarán al paraíso, disfrutarán la felicidad eterna. Ellos regresarán después de 100 días para avisarnos cómo han salido del infierno y cómo han llegado al paraíso. Si nuestros padres fallecidos tienen algo para instruirnos, podrán hacerlo en ese momento. Esto demuestra que nuestros padres fallecidos ya llegaron al paraíso. ¿Dónde quedan nuestros padres fallecidos cuando llegan al paraíso? Quedan en un departamento donde se purifican luego de 100 días. Dios ajusta sus posiciones de acuerdo a sus méritos. Estos dependen de sus buenos actos en vida. Si tratamos de propagar lo mejor posible el Tao, nuestros padres podrán tener posiciones altas en el paraíso, aunque cada uno de nosotros puede llegar a ser un buen santo. Eso depende del trabajo que realicemos durante nuestra vida. Sin duda, si practicamos el Tao con nuestro corazón, podremos llegar a ser santos. ¿Es necesario ser vegetariano después de iniciarse en el Tao? Sí. De hecho, nuestro espíritu eterno es originalmente bueno. La familia de cebollas, aves de corral y mariscos dañan nuestro espíritu si lo consumimos. Además, estos afectan el hígado, estómago, corazón, riñones y pulmones. Como resultado, debemos abstenernos de comer carne, ya que nuestro objetivo es preservar nuestro espíritu eterno y nuestro cuerpo. Además, como Dios ama a todas las criaturas del mundo, también debemos amar a los animales y no comérnoslos. Para llegar a ser vegetarianos, podemos comer solo verduras 2 o 3 días al mes e ir bajando el consumo de carnes. Finalmente, lograremos dejar la carne definitivamente. ¿Cuáles son las ventajas de iniciarse en el Gran Tao? Si iniciamos en el Tao con devoción, podemos deshacer nuestros pecados y nos salvamos de los desastres durante nuestra vida. Además, podríamos ir al paraíso después de morir para disfrutar la felicidad eterna. Por eso, no debemos olvidarnos del Tao y debemos mejorar para poder lograr el éxito. ¿Existe alguna evidencia que compruebe que el Tao es genuino? De hecho, existen muchos hechos que comprueban su existencia y que podemos salvarnos del peligro y el infortunio. Si nos iniciamos en el Tao, además nuestro espíritu irá al paraíso para disfrutar de la felicidad eterna tras nuestra muerte. Debemos recordar también que existen personas fallecidas que han regresado para decirnos que su espíritu está en el paraíso. Además, cuando morimos, nuestra cara se ve como si estuviéramos vivos. En invierno, nuestro cadáver no llega a ser frío o duro, y en el verano no tendrá olores malos. De hecho, nuestro espíritu eterno estará seguro e irá al paraíso cuando muramos. Por eso, el Gran Tao es genuino. ¿Es correcto que no progresemos luego de iniciarse en el Tao? Debemos progresar, pues los propósitos principales del Tao son evitar los infortunios e ir al paraíso. Si queremos prevenir los desastres, primero debemos entender el porqué de su existencia en todas partes del mundo. Eso ocurre porque los hombres cometen pecados. Ellos matan, roban, asaltan, cometen adulterio y engañan a otras personas. En consecuencia, existen desastres y violencia hoy día. Al aprender el Gran Tao, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, deshacer nuestros malos hábitos y vigilarnos contra la depravación. Debemos estar junto al Tao, aunque estemos en una posición adversa, y también avanzar en virtud a través de la lealtad y sinceridad. Finalmente,
Debemos propagar el Tao y poner en práctica sus enseñanzas. De lo contrario, tendremos aún nuestros pecados y existirán más desastres en el mundo. Sin duda, no podemos salvarnos de los peligros o ir al paraíso si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso, debemos arrepentirnos y mejorar luego de iniciarse en el Gran Tao. ¿Cómo podemos aconsejar a otras personas si ellos no deshacen sus malos hábitos después de haberse iniciado en el Tao? Debemos deshacer nuestros propios malos hábitos antes de aconsejar a otros. Cuando demos consejos a otros, debemos explicar las malas influencias de estos hábitos y nuestro consejo puede ser directo o indirecto. En todo caso, nuestro objetivo es hacer que corrijan sus errores lo antes posible. ¿Tienen el taoísmo, el budismo y el confucianismo los mismos principios? Todos tienen el mismo objetivo de enseñar a las personas a ser buenas y purificar su espíritu eterno. En verdad, todas estas religiones propagan los principios del Gran Tao. Obviamente, el principio principal del taoísmo es preservar nuestro espíritu bien, para poder ir al paraíso después de nuestra muerte. Además, las doctrinas del budismo nos dirigen a deshacer nuestros malos deseos y ambiciones, mientras que los principios del confucianismo son para deshacer nuestro orgullo y egoísmo. En conclusión, nuestro pensamiento y nuestro comportamiento deben estar de acuerdo con el Tao, aunque los métodos de las enseñanzas de estas tres religiones son varios, pero sus principios principales son uno y el mismo. De hecho, todas estas religiones nos hacen recordar que tenemos que purificar nuestro espíritu eterno para poder ser más sabios. ¿Existen doctrinas diferentes en estas tres religiones? ¿Cuál es la más importante? Como los principios principales de estas, taoísmo, budismo, confucianismo, son uno y el mismo. No debemos concentrarnos solamente en las doctrinas de una sola de ellas y no hacer caso en las doctrinas de las otras dos. De hecho, las doctrinas de todas estas son igualmente importantes. Primero hablaremos sobre el budismo. Buda fue el creador del budismo. Él era hijo de un emperador de la India. A la edad de 19 años, un maestro llamado Yin Tan le enseñó los principios del Tao, aunque él enseñó el Tao por solamente 49 años. Sus enseñanzas beneficiaron al mundo por miles de años. Él nos enseñó a deshacer nuestros deseos incorrectos y ambiciones para poder purificar nuestro espíritu. Segundo, discutiremos las doctrinas del Lao Tse. Lao Tse fue el creador del taoísmo. Él era un historiador durante la dinastía Chu. Confucio aprendió los ritos de él. Antes que naciera, su madre estaba embarazada con 81 años. Lao Tse, después de enseñar el Tao a Confucio, se fue a la parte occidental de China y sermoneó el Tao al emperador Wang Yi. Además, Lao Tse escribió su gran libro conocido como Tao Te Ching. Este reveló la excelencia del Gran Tao. Además, Lao Tse nos enseñó a practicar Zhu Kan Tien Li, el cual significa que la línea central del Yang del trigrama del Kan. Esta línea corresponde al más bajo renglón abdominal del cuerpo. Está extraída y creada para llenar la posición central del Yin del trigrama del Li. Esta línea corresponde a la cabeza. Entonces, los dos símbolos, trigrama de Kan y trigrama de Li, serán convertidos en trigrama de Kun y de Chien, respectivamente. Finalmente, podremos restaurar la pureza primitiva de los aspectos del Yin y Yang de los absolutos. Finalmente, discutiremos sobre el confucianismo. Confucio nos enseñó a obedecer a nuestros padres, amar a nuestros hermanos y ser honestos. Sus enseñanzas pueden ser entendidas más fácilmente si estudiamos los 4 libros. Es sencillo que los principios de las 3 religiones son iguales, ya que todas ellas nos enseñan a preservar nuestro espíritu eterno. Aunque Confucio dio énfasis en la importancia de piedad filial a nuestros 5 principios cardinales: benevolencia, justicia, cortesía, sabiduría y confianza. Estos principios del confucianismo de ninguna manera son diferentes a los del taoísmo y budismo. Obviamente,
Si preservamos bien nuestro espíritu, podríamos rendir nuestro respeto filial a nuestros padres y consentir con los 5 constituyentes del hombre. Por eso, los principios básicos de estas religiones son los mismos. Desafortunadamente, los budistas, taoístas y los confucionistas no entendieron las doctrinas básicas de las mismas. Ellos solamente tienen una sabiduría superficial de las doctrinas, pero ellos no saben cómo preservar sus espíritus eternos. Por eso, no es sorprendente que muy pocas personas entiendan los principios básicos hoy día. Como hemos iniciado en el Tao, debemos practicar las doctrinas de estas religiones porque son igualmente vitales. Por un lado, debemos consentir con los 5 principios cardinales de nuestra naturaleza moral y, por otro lado, debemos obedecer los 5 mandamientos del budismo. Primero, no debemos matar animales. Segundo, no debemos robar. Tercero, no debemos cometer adulterio. Cuarto, no decir mentiras. Y finalmente 5, no tomar licor o vino. Aparte de esto, también debemos practicar la enseñanza del Tao Tse, perdurando el sufrimiento y deshaciendo nuestros deseos incorrectos y pasiones. En conclusión, si ponemos los principios de las 3 religiones en práctica, podríamos adquirir longevidad y llegar a ser sabios también. Distingue entre un hombre que se inició en el Gran Tao y otro con un gran corazón generoso, que no se ha iniciado. Las personas buenas son de la opinión que solamente el Gran Tao puede salvar a la humanidad. Por eso, tan pronto aprenden el Tao, tratan de beneficiar al mundo, propagando sus conocimientos del Tao. Estos también están convencidos que si cada uno se inicia en el Tao, existirá menos violencia, menos crímenes y menos desastres en el mundo. Sin embargo, el hombre que se ha iniciado en el Gran Tao es diferente al hombre con un corazón generoso que no se ha iniciado. El segundo aún irá al infierno a morir. Además, no podrá escapar de los peligros y de los infortunios durante su vida. Pero el hombre que se ha iniciado en el Tao está en una posición mejor, pues puede salvarse de los desastres y no ir al infierno al morir. Su espíritu eterno irá al paraíso para disfrutar de la felicidad eterna. Confucio dijo: si tengo oportunidad de iniciarme en el Tao, en la mañana estaré muy feliz, aunque muera por la noche. Por eso podemos ir al paraíso tras nuestra muerte. Si nos iniciamos en el Tao, además debemos practicarlo con tenacidad, siguiendo los ejemplos de los sabios y rendir nuestro respeto filial hacia nuestros padres. Como el Gran Tao es valioso, es necesario para nosotros iniciarnos lo más antes posible. ¿Por qué no oímos nada sobre el Tao en el pasado y solamente los oídos hoy en día? La razón es que en los días pasados el Gran Tao no fue propagado extensamente y muy pocas personas pudieron iniciarlo. Como existen toda clase de desastres como inundaciones, huracanes, terremotos y guerras hoy en día, el Tao es propagado para poder salvar a la humanidad. Es sencillo que la venida de estos desastres es debido al hecho de que el hombre hace actos malos, trata de realizar sus fines egoístas por cualquier medio y no hace caso a las doctrinas de estas 3 religiones. Consecuentemente, existen toda clase de desastres hoy día, pero no todos los hombres son malos, porque todavía existen muchos buenos en la sociedad. Por eso, los sabios pidieron a Dios permiso para dejar a las personas buenas a iniciarse en el Tao. Por eso, las personas buenas tienen la oportunidad de oro para iniciarse y salvarse de los desastres e infortunios. No es sorprendente entonces que los sabios ahora están yendo a cada parte del mundo para propagarlo y dar énfasis a la importancia de benevolencia y virtud que ha sido olvidada por el hombre. Evidentemente, si cada uno aprende y practica el Tao, habrá menos crímenes y desastres y podríamos disfrutar de la paz y felicidad. El Tao por eso es propagado extensamente hoy día para así rescatar a la humanidad. ¿Por qué las personas que se iniciaron en el Tao en su mayoría son ordinarias y no reyes o emperadores? Durante los reinos
del emperador Yao y el emperador Shun, solo ellos podían aprender el Tao. Después de eso, solamente las personas educadas creyeron en el Tao. Por la misericordia de Dios, el Tao ahora es propagado a las personas ordinarias, hombre común, pues este no tiene motivos malos ni tiene conexión alguna con la política. Por eso las personas que creen en él, en su mayoría son personas ordinarias. ¿Qué significa el barco divino o celestial? ¿Es visible? Dicho término es una metáfora referida al Gran Tao y es invisible. Llamamos de esa forma al Gran Tao porque al hombre solamente le importa el placer y el lujo durante su vida. Él trata de buscar honor y prestigio, soñando también en ser feliz al conseguir toda clase de placeres. Pero esto solo le traerá dolor y miseria, pues al morir irá al infierno. Como hemos aprendido el Gran Tao, debemos darnos cuenta que el mundo es un mar miserable. También debemos ser conscientes que la riqueza y el honor no duran eternamente y que nuestras familias deberán irse tarde o temprano. Por eso estamos determinados a propagar y practicar el Tao. Entonces estaremos a bordo del barco divino o celestial. Existen muchas religiones hoy día. ¿Son todas ellas Tao verdadero? Aunque existen muchas religiones, solo hay un Tao genuino. El Gran Tao, es decir, casi todas las religiones tienen por objetivo enseñar al hombre a ser bueno, pero solo iniciándonos en el Tao podremos ir al paraíso. Por eso, el Gran Tao es vital para nosotros. Si lo aprendemos y propagamos, llegaremos a ser sabios. Confucio dijo, existen 5 pasos para practicar el Tao: estudio intensivo, indagación completa, reflexión cuidadosa, discriminación clara y práctica seria. Por eso debemos distinguir bien entre el Tao y otras religiones. ¿Somos supersticiosos si adoramos a los sabios? Respetamos a Dios porque estamos agradecidos con Él, por ser benevolente y dejarnos iniciar en el Tao. Podemos salvarnos de los peligros e ir al paraíso cuando muramos. Además, respetamos a los sabios como Confucio, Jesucristo, Gautama Buda y Lao Tse, porque nos han dado buenos ejemplos. Confucio adoró a Dios aún siendo un hombre erudito. Además, adoramos a los sabios por sus buenos comportamientos. Ellos se sacrificaron para poder salvar a la humanidad. Adoramos a Dios y a los sabios como muestra de gratitud. No somos supersticiosos. ¿Podríamos pedir dinero y honor mientras adoramos a los sabios? Cuando adoramos a los sabios, no debemos pedir dinero u honor mundial, porque la tarea más importante que tenemos es propagar el Tao. En el pasado, muchos reyes y emperadores disfrutaron el prestigio y la gran riqueza, pero nadie los recuerda y los respeta hoy. En conclusión, la riqueza y el honor no son vitales. Si cometemos pecados, no podremos pedir nada a Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados antes de que la buena fortuna nos siga. ¿Por qué usamos nuestra mano izquierda para ofrecer el incienso cuando adoramos a los santos? Usamos nuestra mano izquierda porque con esta nunca usamos cuchillos o herimos a personas. Esto simplemente implica el significado de benevolencia y generosidad. Colocamos el incienso en el centro porque el centro significa justicia. En el Tao no existe inclinación o desviación. Además, la palabra centro también hace referencia a nuestro espíritu eterno. Por ejemplo, si nos paramos en la entrada de un castillo, el castillo estará en el oeste, pero si lo hacemos en el lado oeste, el castillo quedará hacia el este. En cambio, si nos paramos en el centro, cada cosa en el mundo será dominada por nuestro espíritu eterno. En verdad, todos los seres humanos son magníficos, pues tienen espíritus valiosos. Por eso, nunca debemos mirarnos con desprecio. Debemos preservar nuestro espíritu eterno bien. Algunas personas dicen que llegarán a ser santos si saben los significados del 1, 2 y 3. ¿Qué es eso? El Gran Tao es originalmente quieto. Puede ser expresado por un círculo irrompible o cuando está en descanso. Pero el Tao cambia de quietud a movimiento
puede ser representado por el carácter chino 1, línea recta. Después, el Tao crea el cielo y la tierra. Por eso decimos que uno produce dos. Aparte de los mencionados, el Tao crea también al hombre para regular todos los asuntos en el mundo. Como resultado, el 2, cielo y tierra, llega a ser 3, cielo, tierra y hombre. Después de la creación de estos, el Tao creó también todas las cosas que existen en este universo. Por eso la palabra 3 llega a ser todas las cosas. Y este es el proceso evolutivo de la diferenciación desde unidad hacia multiplicidad. Sin embargo, todas las cosas son en un tiempo más que uno. Cuando el universo objetivo ha cambiado a su causa original y eterna, esto está llamado como el proceso revolucionario de integración desde multiplicidad a su origen de unidad. Por eso, el significado de la palabra uno es misterioso. Si entendemos su significado, seremos sabios. Sin duda, dicha palabra es la más valiosa que los sabios nos legaron. Si queremos aprender su significado, debemos aprender Tao con mucho corazón sincero. En conclusión, la palabra uno se refiere al gran Tao. Menzi dijo que todos tenemos un espíritu y debemos purificarlo para ser sabios. Además, la palabra uno hace referencia a nuestro espíritu. 2 al aire que respiramos y 3 es nuestro cuerpo. No es sorprendente entonces que si aprendiéramos el significado de estas palabras, llegaríamos a ser sabios. ¿Me puedes explicar todo antes de iniciarme en el Tao? No, no podemos. Como existen personas malas en la comunidad, primero debemos estar seguros que las personas que quieran iniciarse en el Tao son honestas y generosas. Además, los sabios en el pasado fueron muy cuidadosos en propagar el Tao. Por eso, no debemos revelar los secretos. Además, el gran Tao supuestamente salva solo a las personas buenas. Si decimos todo de antemano, no podríamos distinguir entre personas buenas y malas. Por eso, debemos ser cuidadosos mientras sermoneas el Tao. ¿Qué es la afinidad? Significa que si un hombre aprende el Tao, crecerá firmemente en el Tao y lo practicará durante su vida. En verdad, esta persona tiene una afinidad para el Tao. Después de haberlo aprendido, debe practicar sus principios con devoción y propagarlos a pesar de las dificultades. Finalmente, él realizará el éxito cuando va al paraíso para poder disfrutar de la felicidad eterna después de morir. Dios determinará su posición de acuerdo con sus méritos. Esto se llama afinidad. Desafortunadamente, normalmente tenemos la impresión incorrecta que si no aprendemos el Tao hoy, todavía podremos aprenderlo mañana. Pero el tiempo es precioso. No debemos esperar hasta el último momento para aprenderlo. ¿Quiénes son los hombres superiores? Es interesante notar que cuando Dios primero creó a los hombres, estos no eran civilizados, vivían como bestias salvajes y comían comidas crudas. Dios por eso envió muchos hombres superiores para beneficiar la humanidad. Por ejemplo, Sui Zhenshi inventó los métodos para hacer el fuego que fue utilizado para la preparación de las comidas. El emperador Shen Long hizo la medicina. El emperador Wang Yuan hizo la ropa. Chan Jie inventó las 6 escrituras. Zhou Chao Shi construyó casas. Yu Shi, el superintendente de la agricultura, enseñó a la gente cómo cultivar la tierra. Lin Lung Shi inventó la música. Consecuentemente, las personas llegaron a ser civilizadas. Estos hombres son algunos de los ejemplos de los hombres superiores. ¿Qué significa el paraíso de oeste y la tierra del este? La palabra oeste corresponde al color blanco. Es obvio que nuestro espíritu eterno originalmente es puro y blanco, pero ha sido oscurecido por nuestros deseos incorrectos y pasiones, ya que permitimos el placer del sexo y vino. Para poder purificar nuestro espíritu, debemos deshacer nuestros deseos incorrectos y depravados lo antes posible. Sin embargo, la palabra este significa el arado de la tierra. Como sembramos buenas semillas, tendremos una buena cosecha en el paraíso.
Sin duda, si aprendemos el Tao y lo propagamos con mucha energía, iremos al paraíso para poder disfrutar la felicidad eterna. Por eso, como el espíritu viene desde el paraíso, debemos regresar a él practicando el Tao en nuestra vida. ¿Por qué las personas normalmente no tienen fe en el Tao, aunque él es genuino? Es debido a que no hicieron buenos actos en el pasado. Además, sus ancestros no tenían corazones generosos y por eso no pudieron aprender el Tao. Sin embargo, existen algunas personas buenas quienes pudieron aprenderlo y creen firmemente, porque ellos tienen padres y abuelos con corazones generosos. Por ejemplo, hubo una mina de oro en la montaña y el gobierno permitió a la gente a excavarla. Mucha gente no creyó que fuera real, pero un grupo de hombres sabios, quienes obtuvieron el permiso, excavaron dicha mina y eventualmente hallaron el oro. Más tarde, las personas tontas se apuraron a cavar, pero el oro ya había sido extraído por los sabios. Muchas personas son piadosas en un principio, pero mientras pasa el tiempo, llegan a ser flojos y desilusionados. ¿Por qué? Los sabios dicen: es fácil para nosotros aprender el Tao, pero es difícil practicarlo para el bien. En verdad, muy pocas personas pueden administrar los asuntos para una conclusión exitosa. Debemos por eso poner buenos ejemplos para otros y ayudarlos a aprender el Tao. Además, animarlos con eso para siempre. De hecho, actualmente estamos ayudándonos a nosotros mismos y a terceros. Aparte de esto, debemos obedecer a nuestros padres como el cumplimiento de la piedad filial. Es la jefe de todas las virtudes. También debemos amar a nuestros hermanos y cumplir nuestras promesas. Además, debemos adorar a Dios y a los santos. No debemos perder nuestro temple y cometer adulterio. Cuando disponemos de tiempo libre, debemos leer libros como 4 libros y Tao Te Ching. Además, debemos volvernos vegetarianos, no ser gastadores y conformarlos con lo que tenemos. Aunque sea humilde, finalmente debemos tener una firme y confiada creencia en el Tao, propagarlo de la mejor manera posible. ¿Debemos ser examinados después de aprender el Tao? Sí, el hombre ha cometido pecados mortales desde su creación. Como resultado de esas acciones, irán al infierno. Puede ocurrir que un hombre que haya hecho algo malo a los demonios sea acosado por estos demandando el pago de su deuda. Si este hombre aprende y practica el Tao, irá al paraíso y allí los demonios no podrán buscarlo. Después de iniciado en el Tao, podemos sufrir enfermedades o ser criticados por otros y encontrar grandes dificultades. Nuestra paciencia será probada y los demonios tratarán de cobrarnos viejas deudas. A pesar de esto, debemos persistir sin desviarnos del gran Tao. El dolor y el sufrimiento son buenos para nosotros, porque Dios nos está guiando hacia la perfección. Cuando nuestra paciencia es examinada, además por las críticas y blasfemias de otros, debemos determinarnos a trabajar más duro. Confucio dijo: si somos impacientes, perdemos la cosa más excelente, el gran Tao. Por eso debemos persistir para lograr éxito. ¿Qué significa el castigo de los truenos? Existen 5 clases de trueno: del espíritu, de la tierra, de la ley, del yin y del yang. Primero es el espíritu, y está opacado por la niebla y nieve. Cuando desaparezcan nos dejará ver el cielo celeste. Segundo, por la presencia del trueno de la tierra, cada cosa crece en el mundo. Tercero, cuando el trueno del yang emerge, las personas malas serán muertas. Cuarto, los demonios se irán si existe el trueno del yin. Finalmente, el Tao será propagado extensamente si el trueno de la ley aparece. Literalmente, la palabra trueno hace referencia al sonido del relámpago, pero actualmente significa que todas las personas serán buenas y sabias al aprender Tao. También existen 5 truenos en nuestro cuerpo. Cuando nos enojamos, el trueno del espíritu comienza a moverse. Si hacemos cosas malas, el trueno de la tierra emerge. Si nuestra conducta es mala, el trueno del yang aparece. Si intentamos herir a otras personas, el trueno del yin comenzará a moverse. Si tenemos codicia y malos deseos, el trueno de la ley emerge. Cuando los truenos emergen en nuestra mente, existe la sabiduría.
por un lado, y por el otro, la codicia. Debemos entonces obviar los malos deseos para que triunfe la sabiduría. Debemos respetar a los 5 truenos, pero primero debemos arrepentirnos, comportarnos bien y aprendiendo y propagar el gran Tao. También es necesario evitar la ambición y la codicia, y para respetar el trueno del Yang, estamos obligados a ser pacientes y frenar nuestros impulsos. También necesitamos preservar nuestro espíritu eterno para respetar al trueno de la ley. Es interesante notar que Confucio escribió los cambios del trueno, mientras el duque de Chu escribía sobre el viento y el trueno. Este hecho comprueba que los 5 truenos son vitales para nosotros. Algunas personas creen que si un hombre hace actos malos, será muerto. Pero la tormenta de truenos, ellos están convencidos que Dios los está castigando. Si las personas actúan en forma contraria al Tao, serán castigados por los 5 truenos de su cuerpo, pues enfermedades, sufrimientos y dolor son castigos. ¿Qué es la ley de la causa? Significa que la causa y los resultados de un asunto muchas veces afectan a otras personas. Las personas cometen actos malos solo porque no creen en la ley de la causa. Es obvio que si acumulamos maldad, Dios nos castigará, pero si ayudamos a los pobres e impedidos, podremos salvarnos de las penas y desgracias. Debido a esto, el señor Shao Kang-ye, escolar famoso en la dinastía de Song, hizo un discurso. Muchas veces, muchas personas me preguntan cómo tener buena fortuna. Bueno, si ellos dañan a otros, los desastres definitivamente les caerán. Sin embargo, si son engañados por otros y perdonan, podrían salvarse de las desgracias. Un sabio también dijo: si hacemos maldades, Dios nos castigará, mas si nuestra acción es correcta, tendremos recompensa. Buda dijo: si algunas personas son ricas y viven muchos años, es simplemente porque en vidas pasadas hicieron buenos actos. Otras sufren de la pobreza y enfermedades, pues en el pasado han sido malas. De hecho, su vida presente es el espejo de sus actos anteriores. Esto demuestra que tendremos penas si somos malos. En cambio, si ceremoniamos al Tao para beneficiar a la humanidad, disfrutaremos de la felicidad eterna en el paraíso. Además, Confucio dijo: la familia que acumula bondad tendrá por seguro la felicidad abundante, la que acumula maldad tendrá por seguro la miseria abundante. Esta es la ley de la causa. ¿Cuáles son los 5 principios cardinales de las virtudes, los 5 mandamientos y los 5 elementos? ¿Son ellos iguales? Los 5 principios cardinales de nuestra moral y naturaleza intelectual son benevolencia, justicia, cortesía, sabiduría y confianza. Buda nos enseñó a obedecer los 5 mandamientos: A. No matar. B. No robar. C. No cometer adulterio. D. No decir mentiras. E. Abstenerse de tomar licor. Lao Tse también nos enseñó a preservar los 5 elementos: madera, metal, agua, fuego y tierra. Aunque las maneras de enseñanzas de estas 3 religiones son diferentes, sus metas principales son las mismas. Primero, debemos abstenernos de la carne y no matar, para preservar el principio de benevolencia, preservar el elemento madera. Segundo, no robar, para preservar el principio de la justicia, y el elemento es metal. Tercero, no debemos cometer adulterio, para preservar el principio de cortesía. El elemento es el agua. Cuarto, no debemos engañar a otras personas, para preservar el principio de sabiduría y el elemento fuego. Quinto, no debemos tomar licor, para preservar el principio de confianza y el elemento es tierra. Según los 5 mandamientos, podremos preservar nuestro espíritu eterno bien. ¿Por qué nos casamos aunque sabemos que permitiendo el placer del sexo es malo para nosotros? Los monjes taoístas y budistas no se casan por miedo a que sus esposas e hijos tengan conflictos, pero debemos entender que como Dios creó al hombre, es correcto que nos casemos para atraer generaciones más jóvenes. Además, los propósitos del Tao no están en oposición
con los 5 constituyentes del hombre. Debemos casarnos y tener hijos. Obviamente, si cada hombre está contento de ser soltero, la tierra no estaría habitada por 50 años a la vez. Sin embargo, si tenemos miedo de tener muchos hijos, debemos utilizar la anticoncepción. Es más, debemos enseñar a nuestros hijos a ser buenos y honestos e infundir en nuestra mente el principio de piedad filial. En conclusión, debemos casarnos aunque practiquemos el Tao. Sabemos que el sexo, vino, dinero, enojo y el fumar cigarrillos son malos para nosotros. Pero ¿por qué nos es difícil deshacernos de estos hábitos? Es evidente, si permitimos esto, dañaremos nuestra salud, nuestro espíritu eterno, nuestra moral, y si perdemos nuestro temple fácilmente, heriremos nuestro hígado. El cigarrillo es malo para la salud y arruina nuestra esencia espiritual, y físicamente el pulmón. Si regulamos nuestra conducta, de hecho, después de aprender el Gran Tao, debemos ser conscientes de seguir sus enseñanzas. ¿Cómo podemos practicar el Tao? Nuestro espíritu eterno muchas veces se ve oscurecido por nuestros deseos incorrectos, codicia y pasiones. Para poder purificarlo, debemos deshacernos de nuestros malos deseos y egoísmo. Además, debemos regularizar nuestros asuntos de acuerdo con los 5 constituyentes del hombre. Esta es la mejor manera de practicar el Tao. ¿De qué manera podemos preservar nuestro espíritu valioso? Tras nuestro nacimiento, estamos condenados a tener muchos pensamientos. De hecho, existen 2 maneras de preservar nuestro espíritu, la fácil y la más difícil. A las personas tontas les gusta seguir la manera fácil. Estos son codiciosos cuando ven chicas bonitas o cuando miran dinero pensando solo en la forma de disfrutar. En consecuencia, al morir se convierten en demonios, pero los hombres sabios eligen la manera difícil. Este método nos guía para llegar a la perfección. Para practicar el Tao, siempre debemos ser conscientes de nuestras culpas y tratar de remediarlas lo antes posible. Además, debemos juzgar si nuestro discurso y comportamiento son correctos. Si practicamos el Tao con el corazón, seremos santos. ¿De qué manera los sabios benefician a la humanidad? Los sabios hicieron el juramento de beneficiar a la humanidad, debido a que muchas personas no se dan cuenta que llevando vidas lujosas y evitando el Tao solo, lograrán una felicidad momentánea. Ellos luchan por dinero y honor mundial que de ningún modo son eternos. Sus espíritus son oscurecidos por sus deseos incorrectos. Para concretar sus metas, ellos evitan el cumplir los 5 constituyentes del hombre y por eso, tras morir, van al infierno. Por eso, los sabios se dedicaron a propagar el Tao para eliminar los sufrimientos de las personas. Corresponde el hombre al universo, el hombre superior a todas las criaturas en este mundo. En verdad, el espíritu, la tierra y el hombre constituyen a una clase de trinidad llamada los 3 poderes. Con el hombre siendo la criatura intermediaria entre el espíritu y la tierra, es grandioso porque tiene el espíritu eterno que Dios le ha dado. Obviamente, el hombre corresponde al universo. Primero existen el sol y la luna, mientras el hombre tiene 2 ojos. Segundo, existen 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. En el cuerpo humano existen 5 órganos principales: corazón, pulmón, riñones, hígado y estómago. Tercero, nuestro espíritu corresponde al paraíso, pues viene de él y tras nuestra muerte regresará a él. Cuarto, el aire que respiramos es la atmósfera y tras morir nuestro aire se mezclará nuevamente con esta. Quinto, nuestro cuerpo corresponde a la tierra. Sin duda, este está compuesto de 4 elementos importantes: agua, tierra, fuego y viento. Luego de morir, los elementos de nuestro cuerpo se mezclarán con sus iguales de la tierra. Por eso, el hombre corresponde al universo de varias formas. Si las personas actúan
solo para concretar sus metas egoístas, habrá una pérdida de la condición de armonía y equilibrio en el mundo. Cada cosa estará en desorden en vez de tener un verano caluroso y un invierno frío. Los roles se invertirán. Si las personas llegan a ser malvadas, habrá más guerras y desastres en todo el mundo. Similarmente, si el espíritu del hombre, oscurecido por los deseos incorrectos, permitirá toda clase de pecados y perderá su condición de equilibrio y armonía. ¿Puedes explicar los significados del paraíso, el cielo y la tierra? El paraíso es invisible, inaudible e inalcanzable. Cuando está en descanso es sereno y quieto, pero cuando está en movimiento crea y domina todos los objetos aunque es invisible. Crea la tierra y otros planetas, también a los hombres y otras criaturas. Si no está presente, los hombres y las plantas no podrán vivir. Nadie puede crear el paraíso, pero es eterno, no tiene comienzo ni fin. Es la causa de todas las cosas y permanece igual a través de todos los cambios. No tiene forma y se puede nombrar como la sin forma y solo los sabios viven en él. El cielo regulariza el clima de la tierra. También capacita a todas las cosas a crecer propiamente. Este es visible y variable y está sometido a la destrucción. Su duración es de 129.000 años. La tierra está compuesta de montañas, ríos, animales, plantas, minerales y otros objetos visibles. Es verdad que los sabios no están apegados a la tierra o el cielo, porque ambos son destructibles. Solo el paraíso es indestructible y no cambia. Quien no aprende el Tao irá al infierno a morir. Debemos, por eso, aprenderlo para poder ir al paraíso. ¿Cómo sabemos que la tierra y el cielo son destructibles? Lo sabemos porque son cambiables. Debido a eso, tienen comienzo y tendrán un fin. Tanto el cielo está concernido en total de 12 periodos. Estos fueron creados en el primero y segundo periodo respectivamente. El hombre fue creado en el tercer periodo. Cada periodo dura 10.800 años. Entonces en total habrán 129.600 años. Desde el primero hasta el sexto periodo, todas las cosas crecen y se desarrollan lentamente, pero después del séptimo periodo, estas están sometidas a una destrucción gradual. Por eso, el séptimo periodo es el punto de cambio. El hombre será destruido en el noveno periodo, mientras que la tierra estará en destrucción en el décimo periodo. Finalmente, en el periodo 11 serán destruidos el cielo y todas las cosas del universo. Los registros históricos analizaron que el cielo fue creado en el primer periodo, la tierra en el segundo y el hombre en el tercero. Como el cielo tiene un comienzo y un fin, la tierra está sometida a lo mismo. Como ejemplo, existen 12 meses en un año, desde enero hasta junio. Las plantas crecen y prosperan, pero desde junio hasta diciembre sus hojas empiezan a caer y finalmente se marchitan. Los agricultores colectan las semillas en invierno. En la próxima primavera, las plantas crecerán otra vez. Estos 12 meses representan a los 12 periodos. ¿Qué más existe en nuestro cuerpo aparte del Espíritu Eterno? Existen deseos y codicia. Debemos notar que nuestro nacimiento se produce debido a la unión de nuestros padres y la presencia de nuestro Espíritu Eterno que Dios nos ha dado. Al nacer y respirar, crece nuestro espíritu, también cambia. Por eso debemos tratar de mantenerlo puro siguiendo los 5 puntos cardinales de nuestra moral. ¿Por qué existen hombres sabios e ignorantes y todos son seres humanos? Las personas ignorantes son aquellas que se guían por sus ganas de disfrutar, oscureciendo su espíritu por malos deseos y depravaciones. Ellos permiten el placer del sexo y vino, engañan personas para obtener lo que desean convirtiéndose en pecadores. Los hombres sabios son diferentes. Ellos entienden la importancia de su espíritu eterno y practican el gran Tao para conservarlo. Se arrepienten de sus pecados y siguen los ejemplos de los sabios anteriores, llegando finalmente a purificar otra vez su espíritu. Por ejemplo,
Un espejo es muy limpio al comienzo, pero al pasar el tiempo se ensucia por el polvo. Estará sucio para siempre si no lo limpiamos de tiempo en tiempo. Debemos purificar nuestro espíritu, ya que todas las religiones nos enseñan cómo hacerlo. ¿Por qué los hombres son superiores a los animales? Existen 4 categorías de animales: pájaros, animales, peces, insectos y hombres. Los pájaros obedecen al fuego desde el sur y por eso pueden volar. Los peces pueden nadar porque obtienen el elemento agua desde el norte. Como los animales obtienen el elemento de madera desde el este, su apariencia es moderada, pero su carácter correoso. Los insectos obtienen el elemento metal desde el oeste y son fuertes en apariencia, pero suaves por dentro. Finalmente, el hombre obtiene el elemento tierra desde el centro. Los hombres son superiores porque tienen los 5 principios cardinales de su naturaleza intelectual. Además, estos son civilizados. Como los hombres son superiores, pueden ser sabios. ¿La naturaleza del hombre es buena o mala? Menzi dijo: la naturaleza del hombre es nacida buena. La razón es que nuestro espíritu es originalmente bueno. Las personas son malas porque sus espíritus están oscurecidos por sus malos deseos, pasiones y depravaciones. Si ellos obedecen el Tao, sus espíritus serán puros. Mientras Menzi declaró que la naturaleza del hombre era nacida buena, se refería a nuestro espíritu eterno. Menzi era un sabio. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu eterno y Un y Po? Un y Po existen en nuestro cuerpo. Ellos vienen de la atmósfera y son destructibles. Viven en nuestro hígado y nuestros pulmones, pero nuestro espíritu eterno es perpetuo, pues viene del paraíso. Normalmente cuando las personas mueren van al infierno y renacen en este mundo. Aunque sus cuerpos cambian, su espíritu es el mismo. Además, él mismo es igual al de un sabio, solo que no se lo preservó bien. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro espíritu eterno y nuestros deseos incorrectos? Es evidente que la codicia es mala, mientras que nuestro espíritu es misterioso y oculto. En conclusión, debemos cuidar nuestro espíritu para que sea puro otra vez y seamos sabios. Después de iniciar el Tao, debemos deshacer nuestros deseos incorrectos y pasiones y respetar y amar a los demás propagando el Tao. ¿Cuál libro es el mejor para leer? La meta de leer libros es encontrar los métodos para preservar el espíritu, pero si cuidamos de no cometer pecados, no habrá daño en dejar de leer algunos libros. Además, existen alrededor de 5.468 libros budistas. Si los leemos todos, nos tomará 15 años de tiempo. Recomendamos leer algunos libros esenciales como los 4 libros y el Tao Te Ching. Sin embargo, si tenemos los libros, debemos al mismo tiempo poner en práctica los principios del Tao. ¿Qué es la sabiduría? Si deseamos tener sabiduría, debemos seguir las doctrinas del budismo, taoísmo y confucianismo. Después de iniciarse en el Tao, seguir los 5 constituyentes del hombre y ser considerados hacia otros y darnos cuenta de que el Tao es bueno y el apego solo nos trae como consecuencia la pena y miseria. Debemos preservar el espíritu eterno y deshacer nuestras pasiones y depravación. Sin embargo, la palabra sabiduría es también referida a nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Además de nacer, este es representado por el trigrama de Chien, mientras que nuestro cuerpo es representado por el trigrama de Kun. Pero luego de nacer, nuestro espíritu se transforma del trigrama de Chien al trigrama de Li. Similarmente, nuestro cuerpo se transforma del trigrama de Kun al de Kan. Evidentemente, el trigrama de Li simboliza fuego, mientras que el trigrama de Kan representa al agua. El agua corresponde a la sabiduría. Como Confucio dijo, el sabio lleva deleite en el agua. Después de aprender el Tao, debemos aprender a extraer la línea central del Yang, del Kan, y traer arriba desde el reglón baja para llenar la posición central de Yin del Li. Entonces, convirtiendo los 2 símbolos Kan y Li al Kun y el Chien respectivamente, consecuentemente restauraremos a la pureza primitiva de los aspectos del Yin y Yang de lo absoluto. Entonces,
Podríamos adquirir sabiduría. Es obvio que los hombres ignorantes quieren descubrir los métodos de preservar sus espíritus desde los libros, pero si no entienden los significados del Kan y el Li, nunca sabrán los métodos correctos. Cuando hablamos sobre el Tao, siempre escuchamos sobre las figuras 3 y 5. ¿Cuáles son sus significados? En el confucianismo existen 3 principios básicos. Primero, los súbditos deben obedecer a sus soberanos y los soberanos deben respetar y amar a sus súbditos. Segundo, los hijos deben obedecer a sus padres y los padres deben ser ejemplo para sus hijos. Tercero, las esposas deben obedecer a sus esposos y los esposos deben respetar y amar a sus esposas. Sin embargo, la figura 5 es referida a los 5 constituyentes del hombre. Cuando hablamos sobre taoísmo, existen también 3 cosas principales en nuestro cuerpo. Son nuestro fluido vital, energía creativa y esencia espiritual. Y los 5 órganos vitales principales que nos dan fuerza de vida: corazón, pulmón, hígado, riñón y estómago. Deben fluir hacia el origen. En el budismo existen 3 refugios. Primero, debemos refugiarnos en ser el Buda, refugiarse en el Dharma y tercero, refugiarse en el Zen, inmutable. Existen además 5 preceptos del budismo: no matar, robar, no cometer adulterio, no mentir y no tomar licor. Aunque los métodos de enseñanza de estas religiones varían, sus metas son las mismas y si llegamos a practicar seremos sabios. Existen también 3 elementos importantes dentro de nuestro cuerpo. Es auténtico y natural. Existe además la presencia del Espíritu Eterno que Dios nos ha dado. Cuando leemos libros como los 4 libros y Tao Te Ching, debemos tener en cuenta que existen muchas implicaciones y para entenderlas, debemos aprender el Tao, preservando también nuestro espíritu eterno bien. ¿Cuál es el significado de los números 3 y 5? El número 3 significa nuestro fluido vital, energía creativa y esencia espiritual. El número 5 se refiere a los 5 órganos principales que nos dan fuerza de vida: corazón, pulmones, riñón, estómago e hígado. Si nos deshacemos de nuestros malos deseos, estos 5 órganos llegarán a ser puros. El gran aprendizaje nos enseña 5 pasos para progresar en el Tao. ¿Cuáles son? Primero, debemos darnos cuenta que el paraíso es nuestra casa real y el objetivo principal de iniciarse en el Tao es llegar a él para disfrutar de la felicidad eterna. Segundo, si sabemos nuestra meta principal bien, entonces podríamos deshacer nuestros deseos incorrectos, pasiones y obedecer los 5 mandamientos de los maestros. Tercero, si deshacemos nuestros deseos incorrectos, podríamos permanecer con el Tao para siempre y no olvidarnos de él, bajo ninguna circunstancia, pues solo con él podremos tener paz en nuestra mente y actuar de acuerdo con el Tao, para no tener codicia. Cuarto, evidentemente, teniendo la mente en paz, podemos adquirir sabiduría y entender que cada cosa en el mundo no es genuina. Mientras que nuestro espíritu es eterno, podríamos juzgar si nuestras palabras son correctas o no. Si es correcto, debemos permanecer en eso. Si no, remediarlo inmediatamente para que nuestro espíritu sea puro. 5. En esta etapa nuestro comportamiento y discurso estarán de acuerdo con el Tao. Consecuentemente seremos sabios. En conclusión, debemos practicar estos 5 pasos para preservar nuestro espíritu eterno. ¿Cómo debemos practicar el Tao? Sabemos que podemos ir al paraíso si nos iniciamos en el Tao. Luego de iniciarse, debemos crecer y permanecer firmemente a su lado para que nuestra mente esté en quietud. Después sabremos si nuestras acciones son correctas o no. Todo esto depende del esfuerzo que hacemos para llegar a ser sabios. ¿Cómo podemos asistirnos transformando y nutriendo poderes del espíritu en la vida? Como nuestro espíritu es originalmente quieto y puro, debemos deshacer nuestros deseos incorrectos y pasiones
para poder preservarlos. Por ejemplo, cuando propagamos el Tao, no debemos alardear de nuestras acciones. De hecho, simplemente estamos cumpliendo nuestros deberes, guiándonos por los 5 constituyentes del hombre. Como resultado, todos nuestros pensamientos y palabras y comportamientos estarán dominadas por nuestro espíritu. Mientras que podemos purificar nuestro espíritu eterno, debemos al mismo tiempo enseñar a otros a iniciar al Tao para salvarlos a ellos también. No es sorprendente entonces que Menzi haya dicho: si purificamos nuestro espíritu, podremos ayudar a otros a purificar los suyos. Si cada uno preserva su espíritu bien, entonces podremos asistirlos transformando y nutriendo poderes del espíritu y la tierra. ¿Cómo podemos liberarnos de los lazos mundanos? Primero, debemos ser liberados. Debemos darnos cuenta que el dinero y las prioridades no son genuinos, porque no podemos llevarlos con nosotros al morir. Igualmente podemos decir que nuestra esposa e hijos no son eternos. Por eso debemos aprender y purificar nuestro espíritu eterno. Debemos deshacer nuestros hábitos malos y deseos incorrectos, ser benevolentes y amar a nuestros padres. Más de eso, ser sinceros, humildes y corteses hacia otros. Como nuestro espíritu es mucho más importante que nuestro cuerpo, no debemos desviar el comportamiento y el discurso debe estar de acuerdo con el Tao. Si practicamos el Tao de esta manera, seremos santos. ¿Me puedes decir algo más sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu eterno y los métodos para practicar Tao? Nuestro cuerpo no es genuino porque está compuesto de 4 elementos grandes: el elemento tierra, agua, fuego y viento. Cuando morimos, estos elementos se apartan y nuestro cuerpo se pudre lentamente. De hecho, simplemente debemos hacer uso de nuestro cuerpo para poder preservar nuestro espíritu eterno. Nuestra mente es engañosa e inquieta. Definitivamente, no debemos tener ningún pensamiento incorrecto o pasiones, manteniendo nuestro comportamiento de acuerdo con el Tao. Aparte de esto, nuestro espíritu eterno es puro y no existe ningún deseo. Por eso, no debemos hacer alarde de nosotros mismos, aunque hemos beneficiado al mundo para propagar el Tao. Nuestra naturaleza tiene 5 elementos constituyentes del hombre. Aunque nuestro espíritu es invisible, domina nuestro pensamiento, comportamiento y discurso. Como nuestro espíritu es oscurecido por nuestros malos pensamientos, debemos deshacernos de estos para purificarlo. Finalmente, hablamos de los métodos para practicar el Tao. Obviamente los libros de las 3 religiones nos enseñan cómo deshacer nuestros deseos incorrectos o pasiones, pero al momento de poner en práctica los métodos del Tao, ya no necesitamos libros. En conclusión, podríamos llegar a ser hombres ricos si acumulamos méritos durante nuestra vida. Pero si purificamos nuestro espíritu y propagamos el gran Tao, seremos sabios. Las personas dicen que nuestros ojos, oídos, nariz, boca, tacto y mente son ladrones. ¿Qué significa eso? Tenemos 6 ladrones con nosotros. A nuestros ojos les gusta ver cosas hermosas, mientras que a nuestros oídos les gustan sonidos. A nuestra nariz le gustan olores fragantes, mientras que a nuestra lengua le gustan sabores deliciosos. A nuestro tacto le gustan tocar cosas cómodas y a nuestra mente le gusta pensar todo el tiempo. Si usamos nuestros ojos, oídos, nariz, lengua, tacto y mente en forma incorrecta, llegarán a ser ladrones y dañarían nuestro espíritu. Confucio dijo: si este libro es indecente, no debemos leerlo. Si las palabras de otros no son correctas, no debemos escucharlas. Si nuestro discurso arruina la reputación de otros, no debemos hablar. Y si esto no es cosa propia de hacer, no debemos actuar. Aparte de esto, debemos seguir los 4 puntos importantes. Primero, no debemos ser cegados hacia otros y tratarlos por igual para salvar a la humanidad. Segundo, debemos tener en cuenta que la tierra no es eterna y por eso propagar el Tao durante toda nuestra vida. Tercero, como nuestro cuerpo no es genuino, no debemos utilizarlo de mala manera, pero sí hacer uso de él para practicar el gran Tao. Cuarto, no debemos llevar vidas cómodas, en cambio, debemos propagar el Tao para que otros aprendan y se salven. En conclusión, debemos seguir con cuidado estos
puntos para preservar nuestro espíritu eterno. ¿Qué significa cerrar nuestras 6 puertas y no dejar que nuestro espíritu yo se vaya? Las 6 puertas en nuestro cuerpo hacen referencia a nuestros ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y pensamiento. Si los usamos en forma incorrecta, seremos pájaros o vacas en nuestra próxima vida. Por ejemplo, si nuestros ojos siempre miran objetos hermosos, nuestro espíritu saldrá de nuestros ojos cuando muramos. Después de morir, llegaríamos a ser pájaros, pues a la gente le gusta mirarlos. Además, si nos gustamos las palabras de personas malas, nuestro espíritu saldrá de nuestros oídos cuando muramos. Llegaríamos a ser vacas o caballos porque ellos pueden entender las palabras de la gente. Además, si muchas veces olemos comidas deliciosas u olores fragantes, nuestro espíritu saldrá por nuestra nariz cuando muramos. Para la próxima vida seríamos moscas, las cuales gustan de toda clase de comida sucia. Si muchas veces hablamos de cosas malas sobre otras personas, nuestro espíritu saldrá de nuestra boca y seríamos peces en la próxima vida. No es sorprendente, por eso que las personas malvadas recibirán castigos. Sin embargo, las personas buenas, quienes ayudan a los pobres e impedidos, a través de sus vidas, llegarán a ser hombres ricos, pero todavía deberán ir al infierno, después de disfrutar los dolores mundanos y la gran riqueza. No podrán ir al paraíso por no aprender el Tao. Cuando leemos I Ching encontramos la expresión, los 4 atributos de Chien, Tuan, Hem, Li, Zen. ¿Qué significa esto? Chien está referido al principio del Yang, ya que representa el gran Tao. En el hombre está referido a su espíritu eterno. Todas las cosas deben su comienzo al Chien. En verdad, une y domina todas las cosas. Sin embargo, Tuan, Hen, Li, Zen, los 4 atributos de Chien, corresponde a la primavera, otoño, verano e invierno. Zen, Luan, surge otra vez porque en el invierno el principio de Yang empieza a manifestarse de nuevo y pavimenta el paso para el retorno de la primavera. Es obvio que Tuan, Hem, Li, Zen corresponde también a los 4 puntos cardinales del compás Tuan, es el este, mientras que Hem es el sur, Li es el oeste, mientras que Zen es el norte. Los 4 atributos del Chien también corresponden a benevolencia, virtud, pudor y sabiduría. De hecho, debemos practicar los 5 principios cardinales de nuestra naturaleza moral para poder llegar a ser hombres superiores. Muchas veces decimos que nuestro comportamiento y discurso están dirigidos a nuestro corazón, pero es nuestro espíritu el que domina nuestras palabras y comportamiento. Seríamos hombres ricos en la próxima vida si ayudamos a los impedidos y aprendemos el principio del Tao y así disfrutar la felicidad eterna en el paraíso. En el I Ching existe una expresión donde dice I significa que no necesitamos considerar si nuestro comportamiento es correcto o no. ¿Qué significa esto? El carácter chino I significa cambio y transformación, pero si está referido al Tao significa incambiable. Sin el Tao, el universo no puede existir. Es en verdad la causa de todas las cosas. Originalmente nuestro espíritu es eterno y puro. No existe codicia de ninguna manera. Consiste en los 5 constituyentes del hombre. Domina nuestro discurso, pensamiento y comportamiento. Para purificar nuestro espíritu, debemos deshacer los deseos incorrectos, pasiones y depravaciones. Además, siempre debemos examinar si nuestro comportamiento es correcto o no, abstenerse de la carne y el vino y deshacer hábitos malos. Consecuentemente, como podemos purificar nuestro espíritu, no necesitamos considerar si nuestro comportamiento es correcto o no. El señor Zhou Si Yun dijo, cuando la substancia verdadera del infinito y la esencia de las 2 formas, yin y yang, y los 5 elementos, agua, fuego, madera, metal y tierra, se unen en la unión misteriosa, la integración sobrevendrá. Y en I Ching también encontramos la expresión, el principio de yang constituye el elemento masculino, mientras que el principio de yin constituye el elemento femenino. ¿Qué significa esto? Encontramos la siguiente expresión en I Ching. Un yin y un yang
constituye lo que está llamado como el Tao, su movimiento, pero debemos notar que I Ching solamente menciona el fundamento supremo, nada sobre el infinito. El fundamento supremo se refiere al Tao en movimiento y está representado por el carácter chino 1, que es una línea recta. Cuando el Tao está en movimiento, crea el espíritu, la tierra y el hombre. Sin embargo, el Tao es originalmente quieto. Está representado por un círculo irrompible o cuando está en quietud. Esto es el infinito. Por eso el infinito corresponde al Tao en quietud, mientras que el fundamento supremo corresponde al Tao en movimiento. La esencia de las dos formas es referida a nuestros padres. Cuando ellos tienen su unión, Dios nos otorga el Espíritu Eterno y eventualmente nacemos. Por eso existen tres formas en vez de dos, debiendo a la unión de la esencia de las tres formas y los 5 elementos. Además, cuando un bebé nace, llegará a ser un muchachito. Si existen muchas fuerzas de Yang, si existen muchas fuerzas de Yin, el bebé llegará a ser una muchachita. Por eso, el principio de Yang constituye al elemento masculino, mientras que el Yin al femenino. Explica el significado de las palabras medio y fin. Existen cosas que son más vitales y también de menor importancia. Por ejemplo, el tronco de un árbol es más importante que las flores y las hojas. Sin el tronco, las flores no pueden florecer. Similarmente, el espíritu eterno es más importante que nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es originalmente quieto, pero domina nuestro comportamiento, discurso y pensamiento. Debemos regularizar nuestros asuntos de acuerdo con los 5 puntos cardinales de nuestra moral y naturaleza intelectual que están poseídos por nuestro espíritu. Además, nuestros ojos, oído, boca, manos y pies son medios hacia el fin. Por ejemplo, estudiamos los libros de las 3 religiones haciendo uso de nuestros ojos. Hacemos buen uso de nuestros oídos para escuchar la explicación de los principios del Tao. Sermoneamos el Tao por medio de nuestros pies para ayudar a las personas a entender. De hecho, nuestro espíritu domina las varias partes del cuerpo para realizar nuestros deberes. Por eso, nuestro espíritu es más importante que nuestro cuerpo. Las personas tienen la idea incorrecta y creen que el corazón domina nuestras palabras y comportamiento. Pero este es solo un órgano del cuerpo y es el espíritu quien domina nuestra quietud. ¿Cómo podemos practicar el Tao después de iniciarlo? Si queremos progresar en el Tao, debemos comportarnos bien como los sabios. Primero, debemos tener el respeto filial hacia nuestros padres. Segundo, debemos ser generosos hacia nuestros hermanos. Tercero, debemos avanzar en virtud a través de lealtad y buena fe. Cuarto, debemos realizar nuestros deberes con lo mejor de nuestras habilidades. Quinto, debemos ser humildes hacia otros aun cuando ocupamos una posición alta. Sexto, debemos deshacernos de nuestra pasión, corregir nuestros errores cuando otros nos aconsejan. Si hacemos esto, podríamos practicar el gran Tao. ¿Quiénes son los hombres genuinos? Son aquellos que se dan cuenta que existe el gran Tao para iniciarse. Creen que existe el paraíso y el infierno y en la ley de la causa y efecto. Se arrepienten de sus pecados y podrán prevenirse de los desastres. Ellos están ansiosos de aprender el Tao y practicarlo. Se dedican a sí mismos en propagarlo para poder beneficiar a la humanidad. Además, están determinados a deshacer sus hábitos malos y cuidarse en contra de la depravación. Más de esto, sus palabras y comportamiento están siempre de acuerdo con el Tao. También sermonean el Tao y los 5 constituyentes del hombre. Mientras que ponen buenos ejemplos para unos, ayudan a otros a iniciarse en el Tao. Estos son llamados hombres genuinos. ¿Quiénes son los hombres ignorantes? Son aquellos que no creen en el paraíso y el infierno, ni creen que las personas malas sufrirán en el infierno cuando mueran. Ellos permiten el placer del sexo y vino. Les gustan comidas con carne que les ponen muy mal y por eso matan pollos y patos que son de hecho sus parientes y amigos. Cometen pecados porque los hombres llegarán a ser pájaros o vacas. Después de morir,
si hacen actos malvados, están matando a sus parientes cuando matan a los animales. Estos hombres ignorantes, eventualmente, luego de morir, llegarán a ser chanchos o vacas y serán muertos por otras personas. Es interesante notar que cuando Zhang Chi inventó las 6 escrituras, existieron 2 hombres. Dentro del carácter chino, para carne. De hecho, los seres humanos están comiéndose unos a otros cuando comen carne y por eso se denominan hombres ignorantes. ¿Quiénes son los hombres extraviados? Las personas piensan que el disfrutar es todo en la vida y siempre permiten el placer del sexo y vino. Ellos no se molestan en saber dónde irán sus espíritus después de morir. Simplemente hacen todo por satisfacer sus metas egoístas. Aunque se encuentren con los sabios, no podrán entender la excelencia del Tao. En consecuencia, perderán sus espíritus y cuando muera irán al infierno. Son llamados hombres extraviados. ¿Quiénes son los hombres superiores? Primero debemos entender que seremos sabios solo aprendiendo el Tao con nuestro corazón sincero. No debemos matar animales, robar o cometer adulterio, no maldecir ni decir mentiras, ser codiciosos o perder nuestro temple fácilmente, ser cegados hacia otros. No permitimos el placer de apostar o tomar vino. Lo que debemos hacer es tratar lo mejor, de ayudar a otros a aprender el Tao para poder ser hombres superiores. Cuando éramos jóvenes hicimos muchos actos malos. Aunque somos viejos, ahora deseamos aprender el Tao. ¿Podríamos ser sabios entonces? Llegaremos a ser sabios si aprendemos el Tao con dedicación, pero debemos arrepentirnos de los pecados y seguir los principios del Tao con el corazón, obedecer los 5 mandamientos del budismo y deshacer nuestros hábitos malos. Como un dicho chino, tan pronto que rendimos nuestros cuchillos y estamos determinados a no matar, podríamos llegar a ser sabios. Por eso, todavía podemos realizar el éxito si aprendemos el gran Tao. Algunas personas se abstienen de la carne y hacen grandes esfuerzos en propagar el Tao después de iniciarlo. Desafortunadamente, ellos comen carne cuando se hacen viejos. ¿Llegarán a ser sabios? No. Nunca lo serán si actúan en contra del Tao o comen carne cuando son viejos. La razón es que guardar la promesa es vital. Sin duda, ellos perderán sabiduría si se apartan del Tao. Si no tienen sabiduría, no podrán realizar el éxito. Si somos analfabetos, ¿podemos mejorar tras aprender el Tao? Sí, podemos mejorar, aún siendo analfabetos, pero debemos ser diligentes y seguir hasta el final, deshacer nuestros deseos incorrectos, porque si nuestra mente está llena de ilusiones y codicia, no podremos hacer ningún progreso. Es verdad que un hombre orgulloso no puede entender la excelencia del Tao, ni puede, con un carácter precipitado, preservar su espíritu. Debemos purificar nuestra mente para adquirir sabiduría. Nuestro comportamiento y discurso deben estar de acuerdo con el Tao. ¿Tendríamos miedo de la muerte tras aprender el Tao? No, pues cada uno debe morir. Como hemos iniciado en el Tao, entendemos que la tierra es destructible y que cada cosa en el mundo no es genuina. No debemos preocuparnos por llevar vidas largas. Hoy en día la muerte es la marca del renacimiento futuro. Como nuestro espíritu eterno viene del paraíso cuando nacemos, regresará a él cuando muramos. Pero si iniciamos en el Tao, aunque no tenemos miedo de morir, debemos tratar esto como un asunto importante. La meta principal es salir del infierno después de morir. Como nos damos cuenta que el mundo es miserable y que el ciclo de nacimiento y muerte es sin fin, debemos valorar el Tao. El Tao es en verdad valioso y no debemos olvidarlo bajo ninguna circunstancia. ¿Me puedes explicar más sobre nuestra mente y nuestro espíritu eterno? Primero, nuestra mente no es salva, porque no puede ser buena o mala. Existen deseos incorrectos y pasiones en nuestra mente. Si somos perjuicios hacia otros, nos guiará fuera del camino. También nos puede prevenir de practicar el Tao con todo el corazón. Cuando encontramos dificultades, estaremos desilusionados. Por eso, nuestra mente puede ser buena o mala.
pues no es estable. Nuestro espíritu eterno es misterioso, invisible, regulariza todos nuestros asuntos, es originalmente puro porque no existía en la codicia o pasiones. Consiste además los 5 principios morales de nuestra moral y naturaleza intelectual. Normalmente está escondido. Para poder preservarlo debemos deshacer nuestros deseos incorrectos. Sin duda, después de aprender el Tao, debemos practicarlo con dedicación. Si alcanzamos la verdad, podríamos entender la excelencia del Tao. Si estudiamos los libros de las 3 religiones, llegaríamos a ser más verdaderos. La verdad es esencial para la prosecución de nuestro deber espiritual. Para purificar nuestro espíritu eterno debemos apartar de la vista los ruidos perturbadores, regularizar nuestros asuntos de acuerdo con los 5 principios cardinales. Más que esto, debemos creer firmemente en el Tao y poner sus principios en práctica. Entonces llegaríamos a tener sabiduría.